Hola a todos, esto de a continuación es Desde el Margen. Para. ¿Qué mierda significa todo eso? Básicamente vamos a cuestionar lo establecido como norma que muchas veces nos complica la vida. Ojo, lo que hablemos acá no será la verdad, de hecho no creemos en eso. Solo vamos a ejercitar el cuestionamiento, vamos a encontrar algunas herramientas de control y otras que simplemente nos cagan la vida. Desde el Margen. Si bien la idea de este podcast es armar un espacio reflexivo, es necesario que en principio vayamos viendo conceptos básicos y fundamentales de la historia de la filosofía, haciendo un recorrido histórico comenzando desde el comienzo de la filosofía, que fue entre el siglo VII y el siglo V a.C. La idea es ir viendo o dándoles un pantallazo de lo que es el pensamiento filosófico y cómo esto afectó y afecta a nuestras vidas actuales. En principio, seguramente muchos se deben estar preguntando, pero ¿qué es la filosofía? O ¿para qué me sirve esto a mí? ¿Para qué me sirve esto que estoy escuchando? Bueno, vamos a intentar definir a esto, ¿sí? El problema es que la filosofía es un poco difícil de definir. Vamos a comenzar por la etimología de la palabra filosofía. La etimología es la búsqueda de los orígenes de una palabra o de las palabras en general. Así que vamos a comenzar con la etimología, es decir, ver de dónde nace o de dónde proviene la palabra, ¿sí? Filosofía se divide en dos partes: filo, que significa amor o deseo, y la segunda parte, sofía, que significa sabiduría o conocimiento. Entonces, la etimología sería amor a la sabiduría, es decir, que un filósofo vendría a ser un amante de la sabiduría o un amante del conocimiento. Acá es donde muchos dicen que entonces, entonces un filósofo es equivalente a un sabio, es una persona que lo sabe todo. La respuesta es no. Un sabio es justamente quien todo lo sabe o quien tiene todo el conocimiento, que no es lo mismo. De hecho, Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía, de quien seguramente alguna vez habrán escuchado algo, bueno, este personaje decía: uno ama lo que no tiene, y justamente se refería a la búsqueda del conocimiento, porque uno va buscando algo que no tiene y cuando lo alcanza descubre de que todavía le falta más. Por eso también la frase de que seguramente algunos habrán escuchado la frase de Sócrates que decía: solo sé que no sé nada. No es corroborado de que esto sea una frase originalmente de Sócrates, pero más o menos representa el pensamiento de Sócrates. Pero la definición que vamos a utilizar acá de filosofía, que básicamente es la misión o el objetivo por el cual comenzamos este proyecto, Desde el Margen, vamos a llamar a la filosofía como una invitación a reflexionar. Queremos motivarlos a dudar, cuestionar absolutamente todo, lo que escuchen, lo que vean, e incluso lo que piensen cada uno de ustedes. Entonces vamos a, esto último, lo que piensen cada uno de ustedes está ahí porque también es muy fácil dudar de lo que me está diciendo otro, ¿no es cierto? Un tercero. Pero cuando tenemos que dudar nuestra propia postura, cuando estamos en una pelea y detener la pelota y, como decimos, ¿no es cierto?, los argentinos, pisar la pelota, levantar la cabeza y decir: ¿y si soy yo el que está equivocado? Eso es muy difícil en una sociedad que está muy acostumbrada a estar cerrados en una idea y demás. Entonces vamos a aprender a filosofar. Básicamente esto es una actitud o un hábito, es algo que si lo toman les va a acompañar por el resto de sus vidas. Queremos promover el pensamiento crítico, la pregunta constante, la duda incesante. Si lo piensan, es un poco rompebolas todo esto, pero es más o menos para que aprendan a pensar por ustedes mismos y no seguir mandatos sociales o ordenamientos infundados, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí ya tenemos más o menos una idea de qué va la filosofía, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver los orígenes de la filosofía. O sea, lo que acabamos de ver es
la definición, algunas definiciones, porque hay más definiciones de filosofía, por eso les decía que es un poco difícil de definir. Pero ahora vamos a ver los orígenes de la filosofía. Según Karl Jasper, un psiquiatra y filósofo alemán del siglo XX, bueno, nació en el siglo XIX, pero bueno, era muy chiquito, a finales del siglo XIX. Hay que distinguir entre dos palabras, comienzo y origen, según Karl Jasper, ¿no? El comienzo tiene que ver con los inicios históricos de la disciplina que se ubica, como les había dicho al principio, se ubica entre el siglo 7 y 5 a.C. Origen, sin embargo, bueno, eso era el comienzo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el inicio histórico. El origen es un origen múltiple. Para Jasper, la filosofía tiene tres orígenes: el asombro, ¿sí? El asombro, la duda y las situaciones límites. Primero, el asombro, porque nos asombramos de nuestra propia existencia, nos asombramos del mundo en el que vivimos, es más, nos asombramos de que estemos viviendo en un lugar en el que vivimos, que yo esté acá, nos asombramos de todo, ¿sí? Me puede asombrar, por ejemplo, que hoy pueda yo estar hablando con personas que quizás estén del otro lado del océano por medio de WhatsApp, o quizás ¿por qué no este podcast lo esté escuchando alguien en otro país, por ejemplo? Entonces nos asombramos de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces el asombro es una pulsión para investigar el universo, el impulso que nos lleva a filosofar, a intentar descubrir las verdades que nos rodean, a cuestionarnos, a hacernos preguntas, ¿sí? Después, la segunda era la duda, ¿sí? Es dudar, ¿sí? ¿De qué dudamos? De esas cosas que más nos asombran, perdón. Entonces, la duda nos lleva a hacernos preguntas existenciales, dudas que tienen que ver con la relación que tenemos con el mundo que nos rodea. Esas son dudas filosóficas, o sea, no estamos hablando de dudar de qué vamos a tomar, tomamos gaseosa o tomamos cerveza, ¿no es cierto? No, esas dudas son más terrenales. A lo que se refiere Jasper es a las dudas filosóficas que tienen que ver con preguntas existenciales, ¿sí? Que nos llevan a un examen crítico de nuestra realidad. Bien, después tenemos como último las situaciones límites. Es una situación distinta a lo que venimos acostumbrados. Cosas que nos pasan, que nos hacen detenernos a preguntarnos por qué. Es decir, está relacionada a la angustia. Entonces, el filósofo de alguna manera ama la angustia. ¿Por qué? O sea, muchos no lo van a entender, pero ¿por qué el filósofo ama la angustia? Porque le invita a reflexionar. A partir de las situaciones límites, yo tomo conciencia de que existo. Entonces vamos a tener otra relación con la realidad que nos toca. Situaciones de las que uno no puede escapar, de lo inevitable, de lo que nos atrapa. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, ya sea porque se murió o porque se tuvo que ir muy lejos, son situaciones que nos angustian mucho y entonces es ahí en donde uno, esa situación que está viviendo, le produce una pregunta existencial. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Tengo algo que ver yo con lo que me acaba de pasar? Preguntas que generalmente no tienen respuesta, ¿sí? Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, esta situación de pánico constante que tiene que ver con esta pandemia, donde debemos cambiar nuestro estilo de vida, no venimos viviendo como vivíamos a principio de año. Son situaciones límites que nos llevan a plantearnos nuestra relación con la vida misma. Entonces, estos son los tres orígenes de la filosofía según Karl Jasper. Claro que pueden ir googleando a Jasper, ¿no? Se escribe J-A-S-P-E-R-S. Karl, como Carlos, pero se detiene en la L. Karl Jaspers. Lo pueden googlear justamente. La idea es que duden de todo. Y lo que yo les estoy diciendo no está exento de eso. Yo podría estarles mintiendo de una manera descarada. Así que vayan y corroboren esto. Comiencen a ejercitar la duda. Llévenlo al extremo. No se conformen. Síganse preguntando. Sigan preguntándose. Estoy hablando como el orto.
investigando, duden de todo. En un principio, como les decía, es un poquito incómodo para el resto, pero les va a llevar a descubrir que hay mucha gente que a veces indirectamente les está manipulando. Pero bueno, ya vamos a ir avanzando por esas partes, por esas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar del paso del mito al logos. ¿Qué sería el paso del mito al logos? Sería el paso del mito al pensamiento racional. Antiguamente los griegos ya se hacían preguntas existenciales, no es que no se preguntaban, ¿no es cierto? Estoy hablando antes del principio de los primeros filósofos. No es que no se preguntaban, se hacían preguntas existenciales, pero las respuestas eran todas provenientes de mitos, ¿sí? Todas las respuestas que la gente se hacía o que alguien se hacía, se las respondía con algún mito. Por ejemplo, ¿qué había cuando no había nada? ¿Sí? La respuesta a esto era un mito. Primero les voy a leer un fragmento de un texto de El origen del mundo, escrito por Hesíodo, un poeta de la antigua Grecia justamente. No les voy a leer, más bien les voy a contar resumidamente como para que al que le interese vaya investigando. Pero les voy a spoilear el final, les voy a cagar el final de la historia, pero bueno, es una historia que tiene más de 2500 años de existencia, pero bueno, de todos modos es maravilloso, es completamente excitante todo esto de la mitología. Bueno, Hesíodo dice que al principio lo que existía era la abertura, ¿sí? Los griegos lo llamaron caos, ¿sí? Acá tenemos el primer ente o el primer dios, si se quiere, caos, ¿sí? Después aparece Gea, que vendría a ser la representación de la tierra. Es decir, que Gea representaría a lo opuesto al caos, ¿sí? Al sentido contrario al caos, ¿sí? Después, Gea, es decir, la tierra, da a luz a otro ente que vendría a ser Urano. Este es la representación del cielo, con las estrellas, con las nubes y todo lo que incluye al cielo. Después Gea expulsa al mundo a Ponto, que sería la representación del mar o el agua en general, ¿sí? Entonces, según la mitología, el mundo se construye a partir de tres entidades que serían Caos, Gea y Eros. Este no les mencioné anteriormente, se me pasó. Eros es el amor. Quizás lo hayan escuchado como Cupido, el angelito bebé ese que anda cagando gente, lanzando flechas para que terminen enamorados e idiotizados por la vida. Bueno, este es Eros, el amor. El amor es la fuerza que hace que las cosas permanezcan así, ¿sí? El cielo arriba, el agua abajo, etc. Entonces el mundo se origina a partir de Caos, Gea y Eros, y dos entidades paridas por Gea que vendrían a ser Urano y Ponto, ¿sí? Urano es el cielo, Ponto las aguas del planeta, ¿no es cierto? Serían las potencias naturales y las divinidades. Estas no son todas las divinidades de la mitología griega, pero son las que tienen que ver con el origen del mundo. Bueno, a partir de esto, los primeros filósofos que se les conoce con varios nombres, que ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ir hablando de los primeros filósofos, comienzan a desconfiar de todo esto, comienzan a hacer esto que les dije al principio del capítulo, comenzaron a dudar de esto, ya que no era más que fundamentos sobrenaturales, metafísicos, y trataron de buscar una explicación más racional o más terrenal. Así es como se produce el paso del mito al logos, el paso del mito al pensamiento racional. Bueno, este fue el primer capítulo de Desde el Margen. Espero que les haya gustado, espero que no les haya aburrido. En el siguiente vamos a continuar con este inicio de la filosofía. Ya vamos a ir hablando de los primeros filósofos. Si les gustó esto, bueno, espero que comenten y que busquen en las redes si es que lo están escuchando desde una emisora. La siguiente semana vamos a estar lanzando un capítulo por semana, ¿sí? Así que la siguiente semana vamos a estar hablando de los presocráticos, ¿sí? Que son los primeros filósofos.
que, como les dije, se los conoce con varios nombres, los presocráticos, los pensadores de la naturaleza. Bueno, ya lo vamos a hablar la próxima semana. Entonces les agradezco que hayan escuchado. Bye bye.